Six de la saga Little Nightmares se ha vuelto un icono en la cultura geek y de los personajes favoritos de muchos de nosotros que amamos el género de horror de supervivencia. Y aunque es un personaje sin diálogo alguno, a excepción de sus gritos, Tarsier Studios ha logrado que empaticemos con ella en muchos aspectos, pues hay quienes justifican sus acciones, mientras otros piensan que es mala hasta los huesos, y para eso estoy aquí, para abrir una nueva sección en el canal donde analicemos a tus personajes favoritos de videojuegos. Pero no nada más así porque se me ocurrió, sino basándome desde el punto de creación narrativo de un personaje, los hechos canónicos, los aspectos que influyen en él o ella como su entorno, decisiones, historia, todo. Así que bienvenido al análisis definitivo de Six. Sin más, prepárate ese café y ponte los audífonos, porque yo soy el Xplayer One y ya comenzamos. Para iniciar este análisis, primero debemos plantear una pregunta base. ¿Por qué nos gusta tanto el personaje de Six? Saber esto nos ayudará a comprender qué la hace especial y así poder encaminarnos a descubrir su verdadera personalidad. Yo resolví esto vinculando 4 palabras clave con Six que la escriben perfectamente. La primera es misterio. Lo misterioso llama nuestra atención. ¿Y por qué? Porque somos curiosos por naturaleza, así de sencillo. Y bueno, aunque todo en sí en Little Nightmares es misterioso, Six lo es un poco más, pues cuando observas las decisiones que toma, algo que abordamos a fondo en breve, entonces te da más curiosidad de saber por qué hace, lo que nos lleva a una tercera palabra clave: teoría. Nos encanta tratar de descubrir por qué pasa lo que pasa, o imaginar qué pasaría si algo fuera diferente en una historia, qué pasaría si le damos conclusión, algo abierto a interpretación, y por eso nos agrada el personaje, porque podemos teorizar al respecto intentando descubrir cómo es realmente, lo que me lleva a la última y más importante palabra: impredecible. Y con esto me armo mi propio cuadrito poderoso, mira qué bonito, y por favor, si vas a usar esta información, dame créditos. Six es impredecible, y eso es clave porque nos genera más preguntas que respuestas cada vez que toma una decisión. Nos sorprende, nos impacta, y así tratamos aún más de comprenderla, pues no sabemos qué hará en su siguiente movida y por qué motivo lo hará. De esta manera se forma un vínculo implacable entre jugador y personaje a la hora de jugar. Ahora bien, ya sabemos por qué nos gusta y nos engancha el personaje, por lo que pasemos a analizar cada acción que ha tenido durante toda la saga, por lo menos hasta ahora, octubre del 2022, y cómo esas decisiones han impactado esta, para así poder entender mejor al personaje y desentrañar su personalidad. En este juego conocemos la faceta más empática de Six. Es alguien que también está escapando de un lugar aterrador, además del protagonista, pero parece no entender muy bien lo que está pasando, pues no actúa con tanta cautela como los juegos principales. Ojo ahí, digamos que aún es inexperta en esto de las pesadillas. Al final, la chica del impermeable ayuda a Six y Six le devuelve el favor aventando una roca, y tú podrás pensar, ¿por qué a ella sí le devolvió el favor y no hizo lo mismo con Mono? Bueno, sé paciente que ya llegaremos a esa parte. Aquí Six está totalmente a la defensiva, porque a pesar de lo que ha vivido en el nido, que ya de por sí es traumático, llegó a un bosque lleno de trampas donde un cazador gigante intentó matarla. Pero eso no es todo, pues tengo una hipótesis interesante. Bajo la lógica podrás pensar, pues que desconfíe de los grandotes, no de los niños como desconfío de Mono. Pero si prestas atención, la pretendiente prácticamente era de su altura, por lo que ella ya no sabe en quién realmente confiar en este mundo, y menos si ese alguien tiene cubierto el rostro, al igual que el cazador que intentó matarte hace un rato. Y todavía menos si contamos que después llegan los bullies. En el camino, ella comienza a confiar en su compañero, pero aún así mantiene su distancia. Y más tarde, tenemos 2 factores que demuestran que Six evolucionó de estar a la defensiva a ser más observadora, analítica
y fría, pues en el segundo encuentro con un bully no está dispuesta a correr el riesgo de perder la pelea, así que de manera cautelosa lo analiza para posteriormente atacarlo. El segundo caso lo vemos en el hospital, donde podemos notar que observa la mano de un maniquí para intentar entenderla, lo que quiere decir que Six adoptó un nuevo rasgo en su personalidad: analizar y observar a su enemigo hasta conocerlo y poder enfrentarlo de manera efectiva, algo que vemos mucho más marcado en las fauces, y en un momento llego allá. La poca o mucha confianza que Six tenía en su compañero desaparece cuando este la ignora por la tentación de entrar en la televisión, pese a que ella pues siempre lo sacó de esos apuros. Es entonces que se da cuenta que Mono de alguna manera es manipulable y corre el riesgo de que esto se vuelva en su contra, y todo termina de romperse cuando Thin Man está por atraparlos y Mono decide ponerse primero a él antes que ella, y no a la ayuda. Esto es importantísimo, pues puede ser el punto crítico en que Six se da cuenta que en este mundo solo se juega por uno mismo y no por nadie más, un rasgo que veremos reflejado en el resto de la saga. Y esta decisión de Mono, guárdala o escríbela o lo que sea, porque volveré a mencionarla y te volará la cabeza. Al final, tenemos la cruda y cuestionable decisión de cuando Six suelta a Mono, cuando bien pudo salvarlo como él pues hizo con ella alguna vez. Mi lado teórico me dice que cuando Six estuvo dentro de la Torre Negra, se convirtió en un monstruo, pues puede ser esto una representación metafórica de que después de lo que ella vivió, se volvió rencorosa y vengativa, por lo que poco a poco se convirtió en ese ser alargado y trastornado. Una vez adopta este nuevo rasgo y Mono la saca del trance, es muy probable que ella esté manchada con esa oscuridad, una oscuridad que la atormentará en forma de fantasma en sus próximos destinos. En los cómics físicos, podemos notar lo que te decía hace un rato de analizar a sus enemigos, pues una vez llega a las fauces, comienza a dar breves paseos para saber cómo enfrentarlos y no fallar. Además, ya no tiene un compañero que la ayude, y dudo mucho que tenga uno después de esa independencia que Six está forjando, sumado a que no dice ni una palabra, por más que los refugiados se lo pidan, pues solo la niña del impermeable sabe que ha visto cosas que nadie debería ver. Algo que también podemos notar en los cómics es que persiste ese gusto por las cajitas musicales. A estas alturas, Six ya sabe más o menos cómo funciona este mundo aterrador, por lo que ya no piensa confiar en nadie y tomará de su entorno lo necesario para sobrevivir, cueste lo que cueste, y más que en esta ocasión la atormenta un hambre insaciable, ya sea porque fue su destino ser la siguiente de Lady, o por lo que le pasó en la torre, mira, lo que sea, pero debe sobrevivir a eso. Es entonces que ese fantasma que la atormenta se hará presente, extendiendo de a poco la oscuridad cada que ella deba comer, pues este lugar la ha obligado a comer lo impensable. Y es aquí cuando llegamos a la última decisión, y otra muy controversial, cuando elige comer un gnomo en vez de la salchicha. ¿Acaso ella se corrompió lo suficiente como para hacer esto a propósito? ¿O ya está cegada por la oscuridad, digamos contaminada por las fauces? Para mí, ambas podrían responder a su comportamiento, pero si nos vamos por la primera, incluso podríamos cuestionarnos lo que propone el escritor y filósofo Rousseau: ¿el hombre nace malvado o la sociedad lo corrompe? Pues bien, aquí podría haber sido que la sociedad la corrompió hasta convertirla en aquello que jamás quiso ser, o que simplemente nació para ser malvada. Cuéntame acá abajo tu opinión, por favor, que quiero leerla, pero con mi siguiente punto traté de darte la respuesta más concreta, la que más satisfacción te va a dejar. Así que ahora sí, agárrate fuerte y pon mucha atención, porque se viene la revelación de revelaciones. Puedo decir con seguridad que Six es el personaje más humano en este inhumano mundo, y por eso podemos empatizar tanto con ella e incluso atrevernos a juzgar sus acciones. Me recuerda bastante al personaje Sang-woo de Squid Game. Él hizo todo lo que estuvo en sus manos, aunque fuera egoísta, para cumplir su objetivo: mantenerse con vida, cueste lo que cueste,
sin formar ningún vínculo de amistad. Es lo mismo con Six. Ella es consciente del mundo hostil en el que se encuentra, un lugar donde no puedes confiar ni en dónde estás parado, donde todos intentan sobrevivir y ella hará lo posible por cumplir su objetivo, cueste lo que cueste, incluso si para ello debe usar a otros a su favor para abrirse camino, algo así como matar o morir. Y digo que es el personaje más humano porque mucha gente puede pensar, yo no haría eso, yo jamás traicionaría a nadie, yo me sacrificaría por él aunque sea un completo extraño, pero la realidad es que si de verdad estuvieras en una situación de vida o muerte, ¿pensarías en tu moral? O más bien, pensarías de forma más fría, calculadora e instintiva para mantenerte con vida. Ahora, eso desde mi perspectiva, pero el escritor McKee nos ayuda a resolver la duda de una vez por todas. Él explica que el verdadero carácter de un personaje se desvela a través de qué opción elige el personaje bajo presión, y cuanto mayor sea la presión, más profunda será la revelación. Bajo la superficie de la caracterización e independientemente de las apariencias, ¿quién es esa persona? En el corazón de su humanidad, ¿con quién nos encontramos? ¿Se trata de un personaje cariñoso o cruel? ¿Generoso o egoísta? ¿Fuerte o débil? ¿Sincero o mentiroso? ¿Valiente o cobarde? La única manera de conocer la verdad es ser testigo de cómo toma decisiones el personaje en una situación de presión. Si él elige una opción u otra al intentar satisfacer sus deseos, según elija, así será. Y si estas presiones van de manera progresiva creciendo, obligando a los personajes a enfrentarse a dilemas cada vez más difíciles, entonces tendrán que tomar decisiones y llevar a cabo acciones que son cada vez más complicadas, de tal forma que se vaya revelando su verdadera naturaleza, incluso hasta el nivel del yo subconsciente. Así que ahí tienes la respuesta, o al menos la que para mí es la más acertada. Six sacó a relucir quién es realmente justo en esas decisiones que la pusieron bajo mucha presión. Ese egoísmo es lo que ella es. Y lo que te dije que no olvidaras de Mono aplica aquí también, pues en una situación de mucha presión, él sacó a relucir que aunque fuera muy valiente y muy empático, al final vio por él antes que nadie o se acobardó. Lo más interesante de todo esto es que al escribir un personaje, este obvio puede tener mucho más profundidad. Y en la narrativa se puede ir revelando capas de a poco, por lo que puede que veamos más de Six, tanto cosas positivas como negativas. Hay la oportunidad de profundizar aún más en ella y qué es capaz de ocultarnos a simple vista para sacar a relucir en su próxima decisión. Bueno, siempre y cuando conserven al diseñador narrativo David Nervig de Tarsier Studios, o no lo sé, pero bueno. Gracias por ver este video y espero haberte ayudado a comprender mejor este personaje. Deja tu opinión aquí abajo y no olvides ver las toneladas de teorías y descubrimientos que le he hecho a esta saga en el canal. Yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches.